Bien, chicos, entonces ahora sí vamos a avanzar lo que corresponde al tema, una vez que ustedes ya han ubicado las estructuras anatómicas y de referencia en cuanto a la articulación de la muñeca y la articulación, las articulaciones de la mano. Tomando en cuenta el carpo, metacarpo y las interfalángicas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la kinesioterapia, déjenme que les voy a compartir. En lo que viene a ser la kinesioterapia del miembro superior, básicamente y específicamente la mano. ¿Se ve, chicos? No, doctora, no se ve. Ahora, Tampoco, doctorita. Todavía no. Nada. sí. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí, doctorita. Ahora sí, doctor. Bien, entonces, una vez que tenemos identificado todos estos elementos, en la muñeca, en la mano, entonces vamos a describir cómo se manejan los trastornos y las cirugías que ocurren en la muñeca y en la mano. El manejo, más que todo, es el manejo fisioterapéutico. Entonces, tenemos que considerar que tanto en la muñeca como en la mano, en las articulaciones, vamos a encontrar muchísimas y un sinfín de patologías. Y en función de estas patologías también vamos a tener varios procedimientos quirúrgicos y que son también procedimientos de precaución que van a estar asociados a algún tipo de patología o lesión que se pudiera presentar. Es necesario, no siempre tenemos la oportunidad de tratar a un paciente antes de la cirugía, sino más bien acude a nosotros después de la cirugía, pero en el caso de que pudiéramos tratar a nuestro paciente antes de una intervención, entonces tenemos que identificar las alteraciones y las limitaciones funcionales que son importantes y son las principales que están presentes y que son causa de una discapacidad. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, una de las más frecuentes, esto que vemos aquí en la imagen, la presencia de los nódulos por una artritis o una artrosis. Esta otra imagen que vemos no es una dificultad que pudiera presentar como limitación articular, pero es lo que se denomina el vitiligo, ya que son estas manchas a manera de despigmentación de la piel. Entonces, una vez que hemos determinado y hemos detectado todas estas situaciones, podemos recurrir primero en la hipomovilidad articular, esto quiere decir en la disminución del movimiento articular, puede ser todas o en una o dos articulaciones de la mano, pero nos referimos al manejo no quirúrgico. Dentro de esto, como les decía, las patologías más comunes y sus alteraciones que están asociadas, vamos a tener a la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea tiene dos estadios, un estadio agudo y un estadio crónico. Dentro de la etapa aguda, generalmente uno va a encontrar la tumefacción, el dolor, el aumento de la temperatura y obviamente la movilidad limitada precisamente por la presencia del dolor. Esto también se da por la inflamación
especialmente en la sinovial de la articulación. La artritis reumatoide generalmente se va a manifestar más que en la articulación de la muñeca, se va a presentar en las interfalángicas proximales y en las articulaciones metacarpofalángicas. Vamos a ver primero en una condición que es relativamente normal, pero nos llama la atención el aumento de volumen de las articulaciones. Ojo, no es lo mismo tener una mano que sea rellenita por naturaleza que tenga el aumento de volumen en las articulaciones, como vemos aquí, por ejemplo, que les estoy señalando con el cursor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de la articulación van sucediendo estos procesos de daño dentro de la articulación con la inflamación. Y posteriormente, cuando el paciente ni cuenta se da en qué momento ha sucedido, ya se va instaurando la deformación. Cuando existe ya esta deformación, vamos a advertir que existe una limitación y una disminución del movimiento articular. Junto con esto vamos a tener una debilidad muscular progresiva, porque como hay dolor a la presencia de estas nodulaciones y aumento de volumen, existe dolor, existe la debilidad muscular, y una característica es que presenta el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es digamos que es un indicador del daño a nivel de ya la muñeca, pero con el compromiso de los dedos de la mano, porque existe una fatiga muscular, no existe un buen movimiento de la mano en conjunto. Cuando ya está en un estadio agudo o avanzado o crónico, entonces ya vamos a advertir una debilidad de la cápsula articular. Y esto es lo que va a producir una destrucción también del cartílago y seguidamente de lo que es la erosión ósea. En este caso ya la articulación se va deformando y va a existir una ruptura de algunos tendones. Entonces ya existe una mayor limitación funcional. Puede existir en este proceso, como vemos aquí en esta imagen, las luxaciones parciales con la deformidad articular. Y se va a presentar en ese estadio crónico, como les digo, el paciente no se da cuenta en qué momento ya los dedos se van deformando, sino cuando ya está instaurada la deformación, vamos a encontrar una subluxación cubital en relación al carpo. Vamos a tener la desviación cubital de los dedos. La característica de la deformidad de los dedos que se denomina en cuello de cisne. Y la deformidad de Botonier en la que se presentan estas nodulaciones y la desviación como si el viento soplara y los dedos están hacia la desviación cubital, ¿ya? Entonces, cuando ya se presentan estas alteraciones, como vemos, ¿ven? La desviación cubital de los dedos, esta limitación en que ya no puede haber movimiento en la articulación interfalángica proximal, en la proximal, mucho menos en la distal, solamente funciona la articulación metacarpofalángica. Y aquí ya tenemos la desviación en cuello de cisne y la deformidad de Botonier. Entonces, esta característica de la patología principalmente se presenta en los dedos de la mano. ¿Qué pasa en los dedos de los pies? Vamos a mencionar a su debido momento, pero es una situación similar. ¿Ya? Ahora, la otra patología es la artrosis y la artropatía postraumática. Esta patología también tiene dos estadios, uno agudo y el otro crónico.
El agudo se va a caracterizar por presentar dolor, la tumefacción, pero se ve el paciente refiere la sensación de rigidez, especialmente rigidez matutina. Ya las articulaciones demoran en moverse, es como si estuvieran entumecidas. Existe la tumefacción articular, el aumento local de la temperatura y la movilización dolorosa, que es bastante restringida, porque ya existe un deterioro de las superficies articulares, entonces el movimiento se ve limitado o restringido. Vemos aquí la destrucción interna de las superficies articulares. En un estadio crónico o avanzado, ya vamos a ver la subluxación articular. Vemos aquí, desviación de la falange distal. Existe limitación a la flexión y también a la extensión, con una sensación final como de tope capsular. Ya como que no permite, por ejemplo, o extender o flexionar más por un tope capsular. En esto se presenta la debilidad muscular generalizada. Va a existir una limitación en la fuerza de agarre. Esta fuerza va a ser débil y va a tener una pobre resistencia muscular, ¿no? Entonces, se realizan los movimientos en la mano, los dedos, pero con cierta limitación. Entonces el paciente o la paciente ya no puede coger objetos muy pesados, muchas veces les cuesta sostener una taza con líquido, entonces generalmente tiene que hacerlo con las dos manos, ¿ya? Una característica en esta patología, al igual que en la artritis reumatoidea, es que existe una inmovilidad luego de una inmovilización. Entonces, muchas veces por la presencia del dolor, el paciente o la paciente es inmovilizado, especialmente luego de una fractura. Entonces, luego de esta etapa de inmovilización, la movilidad articular se encuentra bastante restringida, por lo que va a existir una disminución de la amplitud del movimiento. El paciente va a referir cierto dolor y limitación para este movimiento, y eso es gracias a las adherencias tendinosas. Luego va a existir también una debilidad muscular, y esto nos va a dar una reducción del rendimiento muscular. Entonces, en una inmovilización, por ejemplo, tenemos en una muñeca o en el slim con el dedo, en este caso el dedo anular, que se lesiona con mucha frecuencia, como vemos, articulaciones de muñeca, dedos. Luego de estas inmovilizaciones, el paciente va a referir dolor, sí, limitación al movimiento también, y sí una marcada debilidad muscular, ¿no? Como que la fuerza muscular disminuye bastante y el paciente no puede muchas veces ni siquiera sostener un bolígrafo, mucho menos si el lado afectado es el derecho y el paciente es diestro, no puede escribir. ¿Ya? Luego, tenemos el tratamiento que va a ser primero en una fase de protección. En esta fase tenemos que primero indicar al paciente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debería hacer y qué otros movimientos tienen que ser con mucho cuidado. Al realizar la terapia, uno debe controlar el dolor y proteger las articulaciones que han estado comprometidas y afectadas. En función a lo que nosotros encontremos durante la etapa de evaluación, entonces podemos modificar alguna actividad del paciente para favorecer la funcionalidad. Mantener la movilidad articular y tendinosa
para facilitar el movimiento en este caso con la mano, con los dedos, la muñeca, y se empieza siempre por los ejercicios isométricos. Ya en la fase de movimiento, vamos a hacer un movimiento controlado y de regreso a la funcionalidad, ya que se pretende que el paciente recobre lo más pronto posible tanto la amplitud articular como la funcionalidad en el movimiento. No se olviden que la mano resulta ser el extremo distal de comunicación de todo el miembro superior, y a través de la mano es cuando nos comunicamos, nos relacionamos y percibimos todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, lo que se tiene que hacer es mejorar la función y la fuerza muscular para favorecer este trabajo que tiene el miembro superior. Por lo tanto, las actividades que se den a trabajo a nivel de la mano tienen que ser actividades funcionales similares a las que realiza en una actividad laboral. Entonces, en este sentido, podemos fortalecer la musculatura, mejorar las amplitudes de movimiento que quedan luego de una inmovilización. Vamos a trabajar la sensopercepción, podemos usar también lo que es el movimiento de la pinza fina, podemos usar parafina y obviamente también podemos usar el tape neuromuscular. Estas dos últimas tienen bastante efecto positivo en lo que es la mano, ya que facilita la función, especialmente el tape neuromuscular, facilita la función sin limitar el movimiento, ¿ya? Luego vamos a tener la cirugía articular y el manejo postoperatorio. A diferencia de las otras patologías que el paciente acude por dolor o después de una inmovilización, no estamos hablando de una cirugía. Entonces, cuando existe una cirugía en mano y dedos, primero que el dolor es bastante intenso, específicamente en la región de la muñeca. Puede ser que nuestro paciente presente una deformidad que resulta importante. Esta deformidad nos va a dar a su tiempo una limitación funcional que también resulta importante, ya que la mano se ve limitada en toda su expresión. Puede existir durante el proceso que por algún motivo se presente alguna subluxación articular, y no solo de la articulación que está comprometida, sino en las otras articulaciones que son cercanas y corresponden a la mano. ¿Cómo va a ser el manejo postoperatorio? Primero, después de una cirugía donde vemos los puntos, las cicatrices, va a existir una etapa de inmovilización, ya que el tejido debe regenerarse y dependiendo también de la conducta que haya tenido el médico de cabecera. Entonces, podemos iniciar con una fase de protección máxima y una fase de protección moderada. Durante estas dos fases, lo que se necesita es restablecer y controlar la movilidad de la muñeca, mantener y mejorar la movilidad articular. Obviamente tenemos que recuperar la masa muscular y su uso, la fuerza. Luego también debemos ampliar la amplitud articular del movimiento también en la muñeca y en lo que respecta a nivel funcional. A nivel funcional se refiere a lo que es el manejo de la pinza fina, la oposición del dedo pulgar con el resto de los dedos. Luego, también por último, será recuperar la flexión activa que tienen los dedos en relación a todos los segmentos del cuerpo humano. Entonces, luego de una inmovilización, podemos usar férulas, ¿no? Estas férulas tienen la funcionalidad de
limitar el movimiento, pero solamente momentáneamente, cosa que el paciente puede retirarse bien para asearse las manos o para dormir, ¿ya? Vamos entonces a trabajar la sensopercepción, el soporte y la sensibilidad, la propiocepción de lo que es el peso y la descarga, poder controlar ambas acciones, la lateralidad y el objeto. Y obviamente aquí ya estamos trabajando con lo que es la masa de arena o el slim para ayudar a aumentar no solo la masa muscular del antebrazo, sino también de la mano misma. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, no, doctora. No, pero todo claro. Doctora, está claro. Bien. Otra patología van a ser los síndromes por traumatismo, ya sea por repetición, y esto se traduce como el síndrome por uso excesivo. En este caso, en la mano, primero se manifiesta un dolor por inflamación de un tendón. Y esta va a ser una tenosinovitis o tendosinovitis, ya que va a ser la inflamación del tendón por un uso continuo y repetitivo de un músculo en una actividad que normalmente no se realiza. ¿Ya? En el caso de una artritis reumatoidea, este síndrome por uso excesivo se presenta junto y se confunde junto con la sintomatología de la propia patología. Lo que se quiere evitar es una sobrecarga del músculo cuando está en la etapa de contracción y por ende el desgaste de la superficie del tendón en el que se encuentra envuelto en su vaina. El tratamiento que se debe realizar a este nivel va a ser el de la inmovilización, masaje de flexión cruzada para evitar la aglomeración del líquido en lo que es el edema. Luego técnicas de ejercicios musculares isométricas específicamente, porque si hablamos de una etapa quirúrgica, se debe esperar al tiempo prudente para luego de sacados los puntos realizar recién un mayor esfuerzo. Entonces, el otro tratamiento que ya es la fase de movimiento será un movimiento controlado y regreso a la funcionalidad. En este caso, lo que se quiere es que el paciente vaya progresando por sí mismo y ayudemos a disminuir el aumento de volumen y ayudemos en el movimiento. Que exista una progresión con la intensidad del masaje, de los ejercicios y las técnicas de estiramiento, como vemos aquí, ¿ya? Entonces, para esto lo que se tiene que hacer es una evaluación de la biomecánica, de la actividad física, para poder dosificar el número de repeticiones y el tipo de ejercicios que va a realizar nuestro paciente. Se debe mantener el equilibrio en la longitud, en la fuerza y en la resistencia de los músculos que no se encuentran comprometidos. En relación a los dedos, podemos trabajar, como ven ustedes en las imágenes, la prensión interdigital, la tridigital, lo que es la prensión en círculo, la oposición, o también denominado pellizco, la abducción de los dedos o separación, tenemos la
aducción de los dedos, pero también trabajamos la extensión de la articulación interfalángica distal, así como la extensión de todos los dedos de forma grupal. ¿Ya? Existe una diferencia entre lo que es el agarre de fuerza y el agarre completo. La diferencia es que en el agarre de fuerza estamos agarrando con una oclusión casi cerrada de lo que son los dedos, incluyendo el pulgar. En cambio, en el agarre completo solamente se lo realiza con las articulaciones interfalángicas. Perdón, interfalángicas y metacarpofalángicas. Ahora, dentro de las lesiones traumáticas de la muñeca y mano, vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener un esguince simple, y en este caso el manejo va a ser no quirúrgico. Con una manipulación, entonces se podrá reducir la articulación. ¿Qué es lo que va a sentir nuestro paciente? Es un dolor intenso, involucrando a otras articulaciones, y también la inestabilidad en la cirugía. También va a contar con dos fases, una fase aguda y otra fase crónica. Estas van a estar controladas y van a estar óptimos para su funcionalidad a partir del próximo año. Entonces vamos a tener primero ejercicios de movilidad pasiva. Hemos dicho que los ejercicios de movilidad pasiva son los que están asociados con con la ayuda del fisioterapeuta, ¿ya? Una vez que hemos hecho la movilización pasiva, recién se puede pasar a la movilización activa o a la activa asistida. ¿Qué movimiento se va a trabajar? Los movimientos propios de la muñeca, flexo-extensión, ¿no es cierto? Inclinación cubital, inclinación radial, y obviamente en algún momento tenemos que trabajar la pronosupinación. Durante este proceso, nuevamente es necesario evaluar la biomecánica de la actividad funcional, ya que esto nos va a permitir mantener un equilibrio en cuanto a la longitud, la fuerza y resistencia de los músculos que se encuentran comprometidos. Dentro de las lesiones más importantes en la mano y en la muñeca, con su manejo postquirúrgico y postoperatorio va a ser básicamente cuando existe un corte, la ruptura de algún tendón o en el caso de una fractura. Se va a someter entonces a cirugía cuando exista una pérdida de la función de la mano, cuando existe una pérdida de la fuerza muscular y cuando existen lesiones nerviosas y periféricas. Entonces, en este caso, los cuidados que se deben tener en la mano va a ser la de máxima protección, ¿no? Vamos a tener movimientos de arco, pero cortos, ejercicios para amplitud pasiva y ejercicios de colocar y sostener algún objeto, ¿no? Tomar con la mano un objeto, por ejemplo, caminar de la mesa a la cocina sin que ese objeto vaya a ser soltado o lo hagan caer y demás. Y luego a propósito, sí, vamos a tener el ejercicio de colocar y sostener, ¿no? De sujetar el objeto, mantenerlo y luego volverlo a colocar en su lugar. Todos estos ejercicios nos van a ayudar, especialmente dentro de lo que es una protección moderada. Vamos a tener los ejercicios de amplitud activa, en los que vamos a trabajar las amplitudes disponibles en ese momento, tanto con la muñeca como con los dedos, y luego los ejercicios de deslizamiento en los que se trabaja a manera de propiocepción. En la mano, sabemos que existe una intervención con los ejercicios para la muñeca y la mano. La mano no puede afectarse por sí sola sin afectar a los dedos de la mano.
La muñeca también trabaja en conjunto con los dedos de la mano. Si se lesionaran los dedos, la muñeca también quedaría limitada en su movilidad. Entonces, para ello, vamos a mencionar algunas técnicas para la movilidad músculo-tendinosa. Vamos a tener ejercicios con deslizamiento de los tendones y también con el bloqueo de los tendones. Estos ejercicios se realizan con el paciente en 5 posiciones. Vamos a tener una posición neutra, que está generalmente relacionada con la línea media, y a partir de ahí nosotros podemos trabajar aproximación, separación de los dedos, inclinaciones de la articulación de la muñeca. Luego, la posición de garra, que es esta, la segunda, en la que vamos a trabajar mucho la flexoextensión de las interfalángicas. Tenemos el puño completo. Y por último, tenemos la flexión del pulgar. Tenemos esta última, ya que el pulgar viene a ser como un dedo con su movilidad propia, que puede o no interferir de forma voluntaria o no en el movimiento de la paciente o del paciente que está afectado. Vamos a tener los ejercicios para reducir el déficit de extensión. Vamos a tener, por ejemplo, cuando no existe una buena extensión y permanece en una flexión, entonces el paciente con la palma de la mano apoyada en una superficie plana, lo que vamos a hacer es que el paciente extienda más que todo la articulación que está involucrada, llevando hacia una hiperextensión. Bien, chicos, hasta aquí estamos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, todo claro. No, ¿Qué pasa doctora, con todo la- claro. Todo claro, doctorita. Bien, es como un resumen de todo lo que se pudiera trabajar, obviamente que no es exacto, sino que va a depender de la patología y de las características del paciente para poder considerar una propuesta de tratamiento, marcando, ya les he dicho, siempre marcándose los objetivos que ustedes deseen trabajar a corto, a mediano y a largo plazo, ¿ya? Entonces, chicos, hasta aquí la clase y nos estaríamos viendo el día de mañana en nuestro horario de clase, por favor. No se olviden que nuestro examen es la próxima semana. ¿Ok? Está bien, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Listo, Ahora, chicos, no. nos vemos.